mismo, mira, no despega. No. A ver si cierra la puerta. Que Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Les saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y gran Salvador Jesucristo. Estamos aquí en esta tarde para seguir compartiendo esta palabra con cada uno de los oyentes. Y esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios. Y esta es una programación que ha sido creada con el propósito de poder conocer lo que la Escritura nos dice. Así que hoy tenemos que compartir un estudio y lo cual estaremos hablando acerca del don de fe. En esta tarde estaremos compartiendo este estudio y estaremos hablando acerca de lo que es el don de fe. Así que durante estemos desarrollando este estudio estaremos viendo manera de interrogantes que surgen en el desarrollo de este estudio. Como punto número 1 estaremos viendo tipos de fe. Número 2, Jesús tenía fe. Número 3, ¿qué es la fe? 4, solo por la fe se puede creer que los cielos fueron creados por Dios. Número 5, hombres que tuvieron este don de fe. 6, ¿puede un hombre tener el don de fe? Mentir o dudar. 8, no se necesita multitudes para que Dios obre en el don de fe. Así que durante estemos desarrollando este estudio, estaremos también teniendo las respuestas a cada una de estas preguntas. Así que durante estemos compartiendo esta palabra, estaremos usando una música de fondo. No tenemos los derechos del autor de la música. Así que, como siempre decimos, esto es un estudio para poder conocer lo extraordinario y maravilloso que son los dones que Dios ha dado a la iglesia. Y estaremos desarrollándolo con la ayuda del Espíritu Santo. Así que estaremos usando una música de fondo, no tenemos los derechos del autor de la música.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, es un nombre glorioso, el nombre de nuestro Rey y gran Salvador Jesucristo, al cual damos siempre toda la honra y toda la gloria. Y Él nos permite poder en esta tarde, poder compartir estos minutos con cada uno de ustedes, esperando que lo que Dios pone en nuestros labios para compartir lleve bendición, lleve exhortación, edificación y consolación. Así que, bien, vamos a abrir nuestras escrituras en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, a la altura del capítulo 12, y en su versículo 8, 9 y 10, y nos habla de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día. No permitas que entremos en la tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos en esta tarde. Amado Jesús, nos presentamos delante del Padre en el nombre maravilloso de Jesús para adorar y exaltar tu nombre, para glorificarte, para darte toda honra y toda gloria de la cual tú eres digno. Gracias te damos en esta tarde por esta oportunidad que nos permites, el abrir, el compartir tu palabra, que nuestros labios se conviertan un instrumento el cual tú usas para poder compartir tu palabra, que tu poder glorioso sea manifiesto y se glorifique, y tráenos bendición a nuestras vidas por medio de tu palabra. Hoy reconocemos delante de tu presencia que te fallamos, que estamos desnudos delante de ti, y hoy reconocemos nuestra condición y nos humillamos delante de ti para que tú nos perdones, nos limpies, nos purifiques. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y que tú seas, Espíritu Santo, respaldándonos, y que lo que hablemos sea conforme tu palabra, no sea conforme el pensamiento humano, sino que sea guiado por tu glorioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Don de fe. Gloria a Dios. ¿Qué es don? Como lo hemos venido viendo en las enseñanzas pasadas, y hemos enseñado conforme a la Escritura, en donde don es un regalo, es una dádiva dada por Dios a sus hijos. Así que el don es un regalo. El don es algo que a Dios le ha placido darle a un hombre, a una mujer. No porque éste sea perfecto, no porque éste sea el que reúna los méritos y cualidades más grandes y tenga un estandarte alto para recibir o ser acreedor de un don, de un ministerio, de un talento. El don es un regalo dado por Dios, es un regalo el cual
a Dios le place darlo a sus hijos por medio del Espíritu Santo. Eso es un don. Los dones son dados única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Es el único que puede dar los dones, puede repartir conforme su voluntad, conforme a Él le place. Él da y reparte los dones. Y esto es muy importante que nosotros podamos conocer, porque muchas veces hay tantas cosas de las cuales se manipulan las escrituras y se están enseñando cosas que no es lo que la escritura nos enseña. Así que el don es algo extraordinario que Dios nos ha dado por su amor, por su misericordia. Gloria a Dios. Y el hecho de que un hombre o una mujer tenga un don no significa que tú tienes ese don porque tienes más conocimiento académico que los demás. Dios te ha dado ese don porque a Él le plació dártelo. El don no funciona ni el don se ministra de acuerdo al conocimiento de letras humanas que tú tengas. El don se ministra de acuerdo a lo que Dios ha puesto por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera por medio de tu vida, por medio de mi vida, a través del don. Así que esto es muy importante que nosotros debemos conocer. Hoy estaremos hablando de este extraordinario don dentro de los 9, el don de fe. Este don se encuentra en el grupo número 3, se les conoce como dones de acción. ¿Cuáles son esos dones que se encuentran en este grupo número 3 que se les conoce como dones de acción? Que son la misma fe de la cual estaremos hablando en esta tarde, sanidad y milagros. Son tres dones de fe, sanidad y milagros. ¿Por qué se les llama dones de acción? Porque la fe sin accionar es muerta. Entonces es necesario que se accione la fe, porque si no se acciona la fe, es una fe muerta. Y en esta tarde estaremos viendo algunos tipos, no todos, porque hay diferentes tipos de fe, muchos, pero estaremos viendo algunos tipos de fe que es importante que nosotros podamos conocer, y dentro de esos tipos de fe tenemos el primero, la fe salvadora. ¿Por qué se le llama la fe salvadora? Porque es necesario para creer y ser salvo por medio de la fe, como la que tuvo el carcelero de Filipos, lo cual nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 31 y 32, y dice: y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hace una interrogante. El carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y los que estaban encarcelados: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Una pregunta muy importante que nosotros muchas veces o muchos se preguntan: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es una pregunta que es muy interesante, que todo hombre debemos preguntarnos. ¿Qué debo de hacer salvo? Pregunta el carcelero de Filipos en este capítulo 16 de Hechos, versículo 31. Él hace una pregunta, él está interesado y quiere saber, después de que ha visto lo que ha sucedido con Pablo y los demás que estaban encarcelados, y ver lo que sucede, la manifestación del poder de Dios. Este carcelero pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y lanza esta interrogante. El versículo 32 dice: y ellos dijeron, Pablo, Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es impresionante en este versículo 32 lo que ellos le responden a esta pregunta que el carcelero hizo. Cuando él dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo?
Pablo y Silas le responden y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces en esta tarde Dios nos habla a través de esta palabra porque tal vez muchos se están preguntando cómo puedo ser salvo, qué debo de hacer salvo. Entonces aquí está lo que el carcelero preguntó, que tú tal vez te preguntas en esta tarde, y está lo que el apóstol Pablo y Silas le contestan. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay algo impresionante en esta pregunta y en esta respuesta, que cuando ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando alguien cree en Jesucristo, no solamente llega la salvación para esa persona, que ella misma recibe a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, sino que también hay una promesa para él, que dice, y serás salvo tú y tu casa. Y cuando habla de tu casa, está hablando de la familia que tiene aquel que ha venido a Cristo. Entonces, por eso es importante que por la fe que nosotros hemos tenido de creer en Jesucristo, por esa fe Dios la honra, Dios se glorifica y vendrá nuestra familia y será salva cuando crean en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el medio, el cual Dios envió desde los cielos para que nosotros pudiésemos ser salvos. Porque allá el apóstol Pedro habla y dice, porque con la boca, dice, no, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando alguien confiesa con sus labios, porque primeramente ya creyó en el interior, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, y hace manifiesto lo que él ya creyó, lo hace público. Hay algo muy importante que debemos entender, porque estamos hablando de estos tipos de fe. Nadie puede ser salvo sin antes creer en Jesucristo. Solo se puede creer cuando el Espíritu Santo pone la fe, no como don, fe para salvarnos. Y esto es fruto dado por el Espíritu Santo en sus 9 frutos. Esto es importante, que una de las primeras obras que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano, que sin conocerle, que sin haber tenido una intimidad con el Espíritu Santo deposita fe en el hombre, en la mujer. ¿Para qué? Para que pueda creer. ¿Que pueda creer en qué? En que Jesús es el Señor, en que Jesús es el Salvador. Y para que pueda creer que al recibir a Jesucristo como el Señor, como Salvador, Él es salvo y su familia. Y esto es algo muy importante. Una de las cosas en las cuales opera el Espíritu Santo antes de que nosotros conozcamos, antes de que nosotros tengamos ese vínculo ya directamente de ser hijos de Dios, es el Espíritu Santo quien ha operado depositando en nosotros esa fe para creer, esa fe salvadora que fue depositada en el carcelero de Filipos cuando él pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Y por qué él pudo creer? Porque le fue depositado por medio del Espíritu Santo esa fe para ser salvo. Y esa fe, ¿de dónde viene? Esa fe es producto de los 9 frutos dados por el Espíritu Santo. Y dentro de esos 9 frutos está la fe. Y aquí estamos hablando de una fe no en nivel de don, sino en una fe para creer. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5, 22, 23? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces aquí podemos ver en estos 9 frutos que son dados por el Espíritu Santo. Estas no son cosas que las da el hombre, son cosas que solamente el Espíritu Santo las puede dar. Aquí encontramos la fe. Es la fe
Y la fe es algo que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo. Por eso es que nadie puede creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas si no le ha sido dado este fruto dentro de los 9 dados por el Espíritu Santo, que es la fe. La fe necesaria, la fe que hace posible de que podamos creer nosotros en Jesucristo como el Señor, como el Salvador. Poder creer que un solo sacrificio fue necesario, uno solo, para ser salvos, para ser justificados, para ser perdonados por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. En esto hay algo muy importante, que no confundamos los 9 frutos dados por el Espíritu Santo con los 9 dones también dados por el Espíritu Santo. Es diferente los frutos del Espíritu a los 9 dones del Espíritu Santo. Son 9 frutos del Espíritu y son 9 dones dados por el Espíritu Santo. Entonces, no confundamos esto, porque cada una es diferente, si bien son dados siempre por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, como estamos hablando de tipos de fe, como lo anunciamos al inicio, y como estamos hablando de estos tipos de fe, vamos a ver, hay una fe que es una fe muerta. Es una fe muerta porque hay una fe que es viva, y la fe que es viva produce vida, produce esperanza, pero hay una fe que es muerta y produce muerte, y no hay esperanza porque es una fe muerta. Entonces, ¿cuál es esa fe muerta? Es la que se pone en cosas u objetos muertos. Muchos creen en una figura de hombre o de mujer, cosas o amuletos. Esas son cosas muertas. Son cosas muertas, y eso es una fe muerta. ¿Por qué? Porque todo el que pone una fe en algo que está muerto es una fe que es muerta. Pero todo aquel que pone su fe en uno que estuvo muerto pero que al tercer día resucitó, esa es una fe viva. Y como es una fe viva, produce vida, produce una esperanza, porque es una fe viva. Pero la fe muerta está inerte, la fe muerta no se mueve, la fe muerta no produce nada de bendición. La fe muerta lo que produce es esclavitud, es condenación y es maldición. Pero la fe verdadera produce vida, y vida en abundancia. Aquí en esto que estamos hablando de la fe muerta, hay un punto muy interesante, es la fe de los ateos. Regularmente escuchamos hablar, y mucha gente dice los ateos, y mucha gente se autonombra, yo soy ateo, y escuchamos esa palabra con mucha frecuencia. Entonces, aquí vamos a hablar de la fe de los ateos, entre comillas. ¿Por qué? Porque los ateos no existen. Si no existen, ¿por qué tienen fe? Es fe muerta, porque aunque sea muerta, existe. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una fe, pero es muerta. Entonces, hay cosas que son muertas y existen, pero son muertas. Y hay cosas que existen, pero no son muertas, sino que son vivas. Por ejemplo, la palabra de Dios. Dice que su palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos de los huesos, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces dice que su palabra es espíritu. Por eso su palabra es viva, porque es espíritu. Entonces, su palabra es ¿qué? Fe. Por medio de su palabra yo puedo conocerle, yo puedo tener esa fe que me acerca a conocer quién es Jesús. Pero bien, como estamos hablando de los ateos no existen. Y si no existen, ¿por qué ellos dicen que son ateos?
Ya, vamos a ver por qué existen si los ateos no existen. Y vamos a conocer quién es un verdadero ateo. En el Salmo 14:1, ¿qué es lo que dice? Y escuchemos cómo describe la palabra. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, el ateo no existe. ¿Qué es lo que existe? Es el necio. Dice el necio en su corazón. El necio entra en su necedad y dice en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero veamos qué dice el Salmo 53:1, hablando de los mal llamados ateos. Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. Entonces, con estas dos citas bíblicas, la escritura nos enseña que el ateo no existe. Existen los necios que entran en una necedad para pensar o decir en su corazón o hacerlo explícito con sus palabras que Dios no existe. Lo cual, Dios es un ser real que existe. Entonces, estos llamados ateos no son ateos, sino que son necios, porque entran en una necedad de negar algo que sí existe, que es real. Y es Dios, es el creador de todo lo que nosotros vemos. Todo lo que nosotros vemos que existe es porque ha sido creado por un ser espíritu inteligente que sobrepasa todo entendimiento humano y sobrenatural. Ese ser ha creado todo y ese ser es Dios. Veamos, el verdadero ateo tiene que ser alguien que no cree en nadie, ni en bien ni en mal. Pero los ateos, ¿cuál es su creencia? Su creencia es que Dios no existe. Esa es su creencia, pero la palabra no dice que ellos son ateos, la palabra dice que ellos son necios. Y ellos entran en esa necedad. Pero, ¿quién es un verdadero ateo? El verdadero ateo tiene que ser alguien que no cree en nadie, ni en bien ni en mal. Alguien que sea un verdadero ateo no tiene que creer ni en bien ni en mal. Entonces, si es un ser que no cree en bien ni en mal, entonces no es un ser humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no puede vivir sin creer en la verdad o en la mentira. Tiene que vivir alimentado por una de las dos, por una mentira o por una verdad. El ser humano tiene que vivir alimentado por una fe, sea viva o sea una fe muerta, pero el ser humano tiene que vivir alimentado por uno de estos dos tipos de fe. No puede vivir el ser humano sin ser alimentado por una fe que es viva, que produce vida, que produce frutos. Y una fe que es muerta, que no produce ningún fruto, sino lo que produce es condenación eterna. Entonces, el ser humano se encuentra dentro de estos dos tipos de fe. Una fe viva, salvadora, que es Jesucristo, y una fe muerta, que no obra ni trae vida para nada. Pero nadie puede vivir sin creer en la verdad o en la mentira. ¿Por qué? La misma Escritura nos dice que Dios les envió un espíritu de engaño por no creer a la verdad, dice, creyeron a la mentira. Entonces, el ser humano nos encontramos en poder elegir qué tipo de fe nosotros tenemos, qué tipo de fe nosotros alimentamos, y ese tipo de fe
es la que debemos nosotros, es la que nos alimenta para bendición o para maldición. Pero nadie puede vivir sin tener fe. Es imposible vivir sin tener fe. Y dice también en la carta a los Hebreos que es imposible agradar a Dios sin tener fe. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Solamente teniendo fe en Él, en lo que su palabra nos dice, en lo que su palabra nos enseña. Ahora bien, surge la pregunta número 2. Jesús tenía fe. Jesús tenía el don de fe. Bueno, lo vamos a plantear desde estos dos puntos de vista. Jesús tenía fe salvadora como fruto del Espíritu, o tenía el don, tenía fe en el nivel de don. Son dos preguntas. ¿Jesús tenía estos dos tipos de fe? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Veamos que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay algo importante que debemos entender. ¿Por qué Jesús no tenía fe? Fe como fruto del Espíritu. ¿Por qué Jesús no tenía fe en el nivel de don? Porque Jesús es el autor de la fe. Es el autor y consumador de la fe. Veamos, el autor es diferente al escritor. ¿Por qué? El autor es el creador de algo que no existía, no se conocía. El escritor es alguien que describe lo que el autor ha creado. Ejemplo, el libro de Romanos, el autor es el apóstol Pablo, pero el escritor es Tercio. Romanos capítulo 16, versículo 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor. Aquí hay un trabajo en equipo y unidad entre el autor y el escritor para escribir y describir una obra revelada. Jesús no tenía ningún don como nosotros, porque Él era igual a Dios mismo. Lo que hemos venido hablando en esta serie, cuando hablamos del don de sabiduría, don de ciencia, hemos venido hablando y hemos profundizado a fondo de que Jesús no tenía los dones. Y como no tenía los dones, entonces Jesús ¿cómo operaba? Porque la Biblia dice que Jesús conocía a todos por medio de la omnisciencia del Padre. Entonces, ahora bien, como estamos hablando de la fe, la pregunta que hemos planteado es: ¿Jesús tenía fe? Fe salvadora como fruto del Espíritu, o fe en el nivel de don también dado por el Espíritu Santo. Ok, pensemos por un momento y que alguien diga: sí, Jesús tenía fe, fe como obra del Espíritu, esa fe salvadora. Entonces, pensemos por un momento. Entonces, si Jesús tenía esa fe salvadora, la cual nosotros tenemos, que sí para nosotros es necesario, pero para Jesús no era necesario. ¿Por qué razón? Porque Jesús fue perfecto. Entonces Jesús no necesitaba fe para creer que Él era pecador, porque no lo fue. Jesús no necesitó fe para creer de que Él sería salvo, porque Él no conoció pecado. Entonces Jesús no tenía ninguno de los dos tipos de fe para creer, ni fe en nivel de don. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿de qué necesitaba arrepentirse y creer que Dios lo perdonaría si Él no cometió pecado alguno?
no cometió ninguna culpa. Entonces, más si nosotros necesitamos fe. ¿Para qué? Para creer en lo que es imposible humanamente para el hombre, como fruto del Espíritu Santo, por medio de Gálatas capítulo 5, 22, 23. Necesitamos esa fe para creer y ser salvos. Pero Jesús no necesitó esa fe. No necesitó esa fe para creer en nada. ¿Por qué? ¿Por qué razón decimos que Jesús no necesitó ninguno de estos dos tipos de fe? Porque Jesús, y nosotros sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Jesús, Él habitaba juntamente con el Padre, Él es eterno. Y cuando el Padre creaba todo lo que creó, Jesús estaba ahí, el Verbo de Dios, creando también. Entonces, yo sí necesito tener fe como fruto del Espíritu para creer en qué, en aquellas cosas que yo no estaba ahí cuando se crearon. Pero si Jesús estaba ahí cuando se crearon, Jesús no necesitó esa fe para creer, porque Él es parte y entra en la creación de Dios juntamente con el Padre. Entonces, esto es muy interesante que nosotros debemos conocer y aprender por medio de las Escrituras. Y tal vez alguien dirá, bueno, pero que tal vez de repente no ha seguido la secuencia de este estudio que estamos dando. Tal vez alguien podrá decir, pero ¿cómo es que Jesús era igual a Dios y tuvo que morir, que esto y que lo otro? Y muchas preguntas que nos hacemos. Es porque la misma Escritura nos da esa respuesta. Veamos que dice, y cuando decimos que Jesús era igual a Dios, es igual a Dios. No estamos diciendo porque a mí me parece la idea y que suena bonito que yo lo diga, que yo lo piense. No, es porque la Escritura lo enseña. Que dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En este versículo 6 es muy específico lo que el apóstol Pablo describe a la iglesia de Filipos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Jesús no estimó ni lo detuvo el ser igual a Dios para que se despojara de todo y venir a hacer la obra por la cual fue enviado. Jesús era igual a Dios, y al ser igual a Dios entran los tres atributos de la deidad de Dios. Es Dios omnipotente, todo el poder. Es Dios omnipresente, que está en todo lugar, nada le es oculto. Y es el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Estos tres atributos solo Jesús los tuvo, y después de resucitar, porque recordemos que Jesús tuvo estos tres atributos antes de morir, pero ya cuando va a morir, Jesús mismo rinde todo lo que él tenía, y dice que se hizo obediente y se humilló hasta lo sumo. Cuando habla y dice que se humilló hasta lo sumo, él se despoja de todos estos tres atributos que el Padre tiene, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Entonces dice que Jesús se humilló hasta lo sumo, o sea que entregó toda la potestad que el Padre le había dado, y se humilló y se despojó a sí mismo de todo lo que tenía, y dice que se despojó de todo lo que tenía y fue hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué habla hasta la muerte y muerte de cruz? Porque el crucificar a alguien en una cruz era lo más degradable, era lo más vergonzoso, era uno de los castigos más vergonzosos que se le podía dar a un criminal cuando lo llevaban y era crucificado en una cruz. Jesús no conoció pecado ni falta alguna, pero ¿por qué Jesús tuvo que morir de tal manera y ser humillado, si siendo igual a Dios? Porque la misma Escritura dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús tiene que morir si Jesús no conoce pecado? Jesús tiene que morir para cumplir la ley. La paga del pecado es la muerte.
Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna por medio de Jesucristo. Entonces Jesús tiene que morir. ¿Por qué? Porque como Jesús es el único que pudo cumplir la ley. Por eso Jesús dice muy claro, dice, no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino he venido a cumplir. Entonces, nadie pudo cumplir la ley, nadie la pudo cumplir, pero Jesús sí la cumplió. ¿Por qué la cumplió? Porque Él no pecó. En nada, en lo absolutamente en nada, Él pecó. Pero Él muere y va a la cruz, ¿para qué? Para pagar el precio que tú y yo estábamos condenados, que nunca nadie hubiese podido pagar el precio de nuestro pecado, de nuestra falta, de nuestra culpa. Pero Jesucristo vino y lo pagó por ti y por mí. Gloria a Dios. Entonces Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no se aferró, sino que se despojó de todo. Dice el versículo 7 de Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Wow, esto es impresionante. Sino que se despojó a sí mismo Jesús. A Jesús nadie le quitó nada, Él mismo se despojó de todos estos atributos y lo rindió delante del Padre. Y dice, sino que se despojó a sí mismo. Y después dice, tomando forma de siervo. ¿Por qué dice tomando forma de siervo? Porque Jesús, siendo el Rey, tomó forma de siervo. ¿Y qué siervo? Servidor de todos. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Qué hizo al venir y morir en la cruz del Calvario? Él sirvió, dio su vida por servirnos a ti y a mí, y que hoy por ese servicio, por ese sacrificio que Él hizo, tú y yo seamos hoy contados como hijos de Dios. Dices, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Semejante a los hombres, ¿qué es? Es igual, pero ¿en qué condición? Que Jesús era semejante a los hombres. Igual, ¿en qué condición? Era de carne y hueso, tenía emociones, se alegraba, se entristecía, se enojaba. Entonces Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces se hizo semejante a los hombres, con la diferencia que Él no cometió pecado alguno. Ni un tan solo pecado Él cometió. Ni un tan solo pecado cometió. Él fue el único que pudo cumplir la ley. Y es el único que ha pagado el precio por tu falta y por mi falta. Y esto es impresionante, que en los tiempos de la esclavitud, bueno, hoy tenemos un tiempo de esclavitud, pero es moderna, pero existe la esclavitud. En los tiempos de la esclavitud antigua, cuando alguien era un servidor de alguien que era esclavo, y alguien quería rescatar a ese esclavo que ya no fuera servidor de aquella persona, lo compraba aquel esclavo, y ese esclavo ya no era servidor de aquel amo que tenía antes, sino que era servidor de otro amo. Entonces, cuando nosotros hemos sido alcanzados por medio de Jesucristo, hemos sido comprados a precio de sangre de la esclavitud del pecado, Cristo ha pagado el precio, y hoy que hemos sido alcanzados por su misericordia, nosotros somos esclavos, ya no más del pecado, sino de Jesucristo, que pagó el precio de la culpa de mi pecado. Entonces hoy somos esclavos de Jesucristo. Gloria a Dios, para honra y gloria de su nombre. Como Jesús antes de humillarse poseía la omnisciencia de Dios mismo. Veamos que dice San Juan, Evangelio de Juan capítulo 2, 23, 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos los conocía Jesús, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿cómo Jesús sabía lo que había en el hombre?
No era por medio de un don. Hablamos que los dones son capacidades sobrenaturales pero limitadas. Entonces, en el don, por medio del don, como veíamos la vez pasada, por medio del don de ciencia, alguien puede saber algo de lo íntimo de otra persona, pero eso es limitado. No conoce todo ni a todos. Pero Jesús no operaba por medio de ningún don, sino que operaba en la omnisciencia misma del Padre. Jesús los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿quién puede conocer al hombre y lo que hay adentro en su corazón? Ni el mismo hombre nos conocemos, solamente aquel que nos ha creado. Ese es Dios, y Jesús es igual a Dios. Él conoce nuestra condición. En el versículo, veamos que dice Mateo, versículos 3 y 4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Dentro de sí, en sus pensamientos, ellos pensaban y decían que Jesús blasfemaba. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús sabía lo que ellos pensaban mal en sus corazones. No lo decían, sino en sus corazones. Recordemos algo, que esto nos lleva a lo que la palabra misma nos dice. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 10? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, más con nuestros labios se confiesa para salvación. Entonces, antes de que nosotros digamos una palabra, es porque ya fue concebida adentro en el corazón. Entonces, estos escribas y fariseos no decían la palabra, pero ya dentro en sus corazones Jesús podía ver que estaba ahí la palabra, que no era necesario que fuera explícita para que se escuchara afuera, sino que Jesús conocía sus pensamientos y las intenciones. ¿Por qué? Porque Jesús operaba bajo la misma omnisciencia del Padre. Hablamos también en el Salmo 139, habla de la omnisciencia, y dice el salmista que que la palabra no está aún en su boca y él ya la conoce. Cuando Jesús decía las cosas, porque Jesús las sabía. Jesús no tenía necesidad de que alguien le dijera, sino, ¿por qué? Porque él sabía. ¿Y cómo sabía? ¿Cómo sabe? En la omnisciencia misma del Padre. Jesús no operaba en los dones porque los atributos de Dios, el Padre, estaban y están por encima de todos los dones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, 6 al 8. Vuelve a hablar y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente. Jesús se hizo obediente. Wow, qué impresionante todos los atributos que Jesús tenía y tiene. Él lo rindió al Padre. Él lo rindió al Padre y hizo lo que el Padre lo mandó a hacer, el sacrificio, la obra que nadie pudo haber hecho. Gloria a Dios. Cuando habla nacido de mujer, está hablando, gloria a Dios, gloria a Dios. Permítanme. Gloria a Dios. Cuando habla nacido de mujer, está hablando
Está hablando que María dio vida a la materia, a la carne, no al espíritu. Porque esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Debemos entender que solamente Dios puede dar vida a un espíritu, que no hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda dar vida a lo que solamente Dios puede dar vida, que es al espíritu. Cuando habla y dice hijo de mujer o que María fue su madre, hay que entenderlo en qué aspecto está hablando. Cuando dice que María fue la madre de Jesús, está hablando en el aspecto de la materia. Está hablando de la materia, que María fue madre, no del espíritu. ¿Por qué? Porque no podemos decir que María da vida al espíritu. ¿Por qué razón? Porque el espíritu solamente recibe vida de aquel que lo creó. Ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, materia? Dice que Dios formó como un muñeco del polvo de barro. Esa es la materia, la carne. Y después viene, ¿y qué sucede? Dice que Él sopló en su nariz. Y al soplar en su nariz, da el soplo, el aliento de vida. ¿A qué? Al espíritu. Entonces, ningún ser humano puede dar vida al espíritu que es dado por Dios. En una parte de la escritura, no me recuerdo la cita bíblica, habla y dice, y el espíritu dice, vuelva a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos algo nosotros. Todo esto que tenemos es materia, tierra, de donde fue formado el hombre, es materia. Pero hay algo que hay dentro de esta materia, es el espíritu, es mi espíritu. Y mi espíritu ha sido dado ¿por quién? Por Dios. Porque mi madre a mí me parió y ella fue mi madre de esta materia, la carne, polvo. Pero de mi espíritu es Dios quien dio la vida. Entonces esto tenemos que entenderlo de una manera clara, porque a veces hay cosas o atributos o cosas que decimos, pero que verdaderamente son atributos y cosas exclusivamente a Dios, no son del hombre, son de Dios. Entonces María da vida ¿a qué? A la carne. A la carne. ¿Y la carne qué es? Es huesos, es carne misma, es agua y es sangre. Pero el espíritu no posee carne, no posee agua, no posee sangre. El espíritu es algo espiritual, no es materia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es la fe? Punto número 3. ¿Qué es la fe? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos habla qué es la fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Volvemos a preguntar, ¿qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza? Es la seguridad. Es la convicción de lo que no ven mis ojos carnales, yo lo pueda creer y esperarlo. Esa es la fe. Entonces, esa es la fe que la Biblia nos enseña. ¿Y por qué nosotros podemos tener esa fe? ¿Por qué nosotros podemos tener esa fe? Porque es algo que solamente el Espíritu Santo nos lo da. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús no necesitaba la fe. ¿Por qué? Ni para creer como fruto del Espíritu, ni don. ¿Por qué? La fe
la necesitamos para creer en lo que no vemos y así esperar, pero Jesús todo lo conocía en la omnisciencia del Padre y no le era necesaria la fe como tal. La fe como tal ni como don, porque ahí entra la omnisciencia de Dios que reemplaza todos los dones. Todo lo que se hizo en la creación del universo y la tierra, Jesús como verbo ya estaba presente en la creación. Que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús existe antes de existir el mundo. Entonces, si Jesús existe antes de existir el mundo, era lo que estábamos hablando, ¿de qué parte es Madre María? Porque si Jesús existe antes de existir el mundo, entonces ¿cómo es que María es madre de Jesús? ¿En qué área? Como les decía, en la materia, la carne. Porque la materia, la carne de Jesús no existía cuando Él era verbo. Pero cuando viene a la tierra, dice que el verbo se hizo carne. Y cuando este verbo ya no habita solamente como espíritu, sino que es visible en la materia carne, en lo que María pare como madre a la materia, la carne, la sangre, los huesos de Jesús. Entonces, esto nos corrobora lo que la palabra nos enseña, que hay algo que el ser humano ha recibido de Dios, es el espíritu. Y ese espíritu mismo un día viene a Dios para ser juzgado. Recordemos que en lo espiritual es un área, en lo material es otra área. Si bien en este mundo que vivimos, mi espíritu vive en este cuerpo mortal, pero llega un momento en donde este cuerpo mortal volverá al polvo, a la tierra donde fue tomado, al lugar donde pertenece. Pero más mi espíritu volverá a Dios para ser juzgado, bien por las cosas que hagamos que a Él le agradan, o por las cosas que hacemos que a Él no le agradan. Así seremos juzgados, así seremos juzgados. Y hay algo que debemos entender, es que nosotros no somos justificados por todo lo bueno que nosotros hacemos, si bien eso agrada a Dios lo bueno que hacemos, pero nosotros no somos justificados por todo lo bueno que hacemos. Somos justificados por medio del sacrificio de Jesucristo, porque dice la Escritura en el libro de Isaías 64 o 66, no me recuerdo el capítulo, pero dice que todas nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia. Entonces, si todas nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia, ¿por qué son agradables delante de Dios? Porque son justificadas por medio de Jesucristo. Y si no es Jesucristo el que justifica nuestras obras, nuestras acciones, nada de lo que hagamos Dios lo recibe. Entonces es Jesucristo, por medio de Él, que nosotros recibimos justificación, redención, perdón, y somos ¿qué? Adoptados como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, no porque seamos buenos, sino por el beneplácito del sacrificio de Jesucristo, que el Espíritu Santo ha hecho posible que nosotros podamos creer para ser salvos. Gloria a Dios. Nosotros podamos creer para ser salvos por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros decimos que Jesús era igual a Dios? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué es la deidad de Dios?
omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, la plenitud. Plenitud es todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo por fe, punto número 4, solo por fe nosotros podemos creer que los cielos fueron creados por Dios. Déjenme buscar Hebreos. Hebreos 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se me escapa ahorita el versículo que teníamos ahí a mano. Pero tal vez lo encontramos más adelante. Es por fe que nosotros podemos creer, no entender, es que podemos creer. ¿Por qué? Creer no es entender, son dos cosas diferentes. Creer es que existe la certeza, la confianza, la seguridad en ti y en mí, que por creer existe esa certeza, esa seguridad, que aunque no entienda, pero lo creo y así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da fe, da testimonio, que aunque yo no lo vi cuando Dios creaba los cielos, la tierra y todo, pero por la fe que ha puesto el Espíritu Santo en mí, yo puedo creer, ¿verdad? Entonces esto es lo que es la fe salvadora. Pero como estamos hablando de la fe en nivel de don, vamos a entrar aquí en todo este capítulo de Hebreos, capítulo 11, donde aquí menciona a todos estos hombres que tenían este don de fe, y resalta de una manera impresionante cómo estos hombres tenían este don de fe. Y en su capítulo 11, versículo 1, dice, es lo que preguntamos en la pregunta número 3, ¿qué es la fe? Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y la fe no es ver para creer, sino es creer para poder ver. Por esa certeza, por esa seguridad que tenemos al creer, veremos lo que creemos. Versículo 2 de este capítulo 11 de Hebreos se le conoce como el capítulo de la fe. No un capítulo de fe para creer, porque todos estos personajes que describe este capítulo 11 de Hebreos, ellos tienen fe aquí, describe de su fe, no fe para ser salvos, porque ellos ya habían sido salvos, habían sido alcanzados en creer en Dios, en su palabra. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En el versículo 3 encontramos la respuesta de la pregunta número 4. Solo por fe se puede creer que los cielos fueron creados por Dios. ¿Por qué razón solo por fe? Porque nadie puede ir y constatar allá cómo fue creado. Nadie como ser humano vio cómo se hicieron estas cosas. Pero por la fe, aunque yo no vi, yo lo creo. ¿Por qué?
que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Y por qué habla que el universo fue constituido por la palabra? ¿Qué es lo que Dios dice al verbo en la creación? Dice, en el principio, ese es tiempo. En el principio creó Dios. Creó Dios. Cuando dice creó Dios, es la palabra. Porque en ese capítulo 1 de Génesis habla y dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea esto, sea el otro. Y empieza a describir. Entonces, antes de ser creados los cielos y todo lo que existe, fueron creados, ¿por qué? Por la palabra. Dios da una palabra, Dios dice una palabra, y por esa palabra poderosa se logra crear lo que existe en el universo entero. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue constituido todo lo que está en el universo. La palabra, cuando dijo hagamos, la palabra se declara, y la palabra tiene el poder de Dios mismo y es la creadora de generar. Es la palabra que tiene el poder de hacer manifiestas cosas que no se veían, tanto en el sentido espiritual como en el sentido literal. Un ejemplo, si alguien va a hacer una construcción, ¿qué es lo que existe antes de que se haga lo literal? La palabra, el proyecto. Vamos a hacer esto, lo vamos a hacer así, de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Y qué es lo primero que se declara antes de que las cosas surjan literalmente? La palabra. Entonces, si en lo literal la palabra es la creadora de todo lo que existe, aún va más allá en lo espiritual, porque lo espiritual es más real que esto visible que nosotros podamos ver. Porque dice, constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ejemplo, en lo literal, tú hoy ves un edificio muy grande, no sé de cuántas plantas, pero fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Pero hoy tú lo estás viendo manifiesto. ¿Por qué fue hecho de lo que no se veía? Porque no existía como tal. Pero la palabra es la que declara, es la creadora de lo que nosotros podemos ver. Es lo que nosotros podemos ver. Porque dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Pero hay otra parte en la escritura que dice, porque lo que se ve un día será deshecho, mas lo que no se ve, eso es eterno. ¿Y qué es lo que no se ve que es eterno? Es la fe, es la esperanza de aquel que cree en la palabra de Dios. Entonces, esto es muy impresionante, pero muy impresionante lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en todo este capítulo de Hebreos, capítulo 11, como estamos hablando de la fe, todo este capítulo habla acerca de los hombres que tuvieron este don de fe. Y creo que lo vamos a dejar aquí
para que en la segunda parte podamos comernos, podamos compartir todo este capítulo 11 de Hebreos, donde vamos a ver todos estos grandes personajes de renombre que quedaron plasmados en la escritura, y para que un capítulo completo haga memoria de ellos, no de lo que hicieron, que sí fue algo extraordinario, pero aquí no habla de lo que hicieron, sino que habla por medio de qué lo hicieron, y es la fe. Tenían el don de fe, y como tenían ese don de fe, la Biblia da testimonio de todas sus hazañas extraordinarias que ellos hicieron. Así que lo vamos a dejar por ahí ahorita y vamos a continuar el próximo domingo, si Dios nos lo permite, viendo estos hombres que tenían. Nos quedamos pendientes de la pregunta número 5, hombres que tuvieron este don de fe, y quedamos pendientes con la otra pregunta que dice: ¿puede un hombre tener el don de fe, mentir o dudar teniendo el don de fe? Y 3, las 7, podemos tener dones sin tener los frutos del Espíritu. Y 8, no se necesitan multitudes para que Dios obre en el don de fe. Entonces nos vamos a quedar ahí para el próximo estudio, el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Así que adoramos y bendecimos el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Saludamos ahí a nuestro hermano Josué Rosalí. Que Dios lo bendiga y gracias por conectarse. Gracias también ahí a mi esposa que se ha conectado, y gracias a cada uno de los que siguen esta página y le dan like al estudio de lo que Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes. Así que vamos a orar en esta tarde para ser despedidos de esta programación, pero no de la presencia de Dios, esperando que sus vidas sean bendecidas, esperando que sus vidas sean fortalecidas por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos faltan. Danos el pan nuestro de cada día y ayúdanos para que cada día podamos buscar tu presencia. Gracias te damos por esta oportunidad que hemos compartido tu palabra, que tu nombre sea glorificado y para lo cual tú has enviado tu palabra, así pueda llegar, Señor, a cada vida, a cada oyente, y que tu nombre sea glorificado. Gracias por la revelación, por la iluminación, por la inspiración e interpretación de tu palabra, glorioso Espíritu Santo. Gracias porque tú eres quien nos auxilia. Te adoramos y te bendecimos. Ayúdanos para que cada día podamos seguir de cerca, cada día podamos seguir tus pasos y hacer tu voluntad, hacer conforme tú quieres que hagamos. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo, en esta tarde. También te rogamos por la nación de Venezuela. Estos momentos difíciles que está pasando la nación de Venezuela, hemos venido clamando y la ponemos en tus manos para que tu misericordia sea con la nación de Venezuela. Porque sé que en medio hay pueblo que te honra, hay pueblo que bendice y exalta tu nombre. Que ese pueblo pueda ser bendecido, pueda ser fortalecido en estos momentos difíciles. Y aquellos, Señor, que te han dado la espalda en este momento difícil, en medio de esa tragedia,
tú puedas obrar y tratar con ellos para que ellos reconozcan que solamente tú eres el Todopoderoso y que ellos puedan volverse a ti. Y en la medida que ellos se vuelvan a ti, tu misericordia se extiende, tú sanas el dolor, tú sanas la tristeza, tú quitas la desolación y todo aquello que sin tu presencia es imposible poder vencer. Te oramos, te suplicamos en esta tarde que bendigas la nación de Venezuela. Tú estás, Señor amado, tú has sacudido, Señor, la nación de Venezuela. Y tú sabes, solo tú sabes cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito cuando somos sacudidos? Es para que veamos y levantemos nuestra mirada hacia arriba, al firmamento. Porque a veces hay cosas en este mundo que nos desvían de la atención que tú quieres provocar en cada uno de nosotros. Hoy oramos por la nación de Venezuela. Hoy oramos por aquellos padres que han perdido hijos, que tú los fortalezcas, que tú los consueles. Por aquellos hijos que han perdido a sus padres. Por aquellas familias, Señor, que hoy, Señor, lloran, Señor, la partida de sus seres queridos. Ten misericordia, Señor. Que tu misericordia, Señor, una vez más se siga derramando sobre Venezuela. Que todos aquellos altares que fueron levantados a los dioses del engaño caigan y el altar levantado al Dios verdadero permanezca. Gracias te damos en esta maravillosa tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesucristo y nos escuchamos el próximo domingo si el Señor no ha venido. Así que saludos, bendiciones.